Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de plataforma de TVX. Mi nombre es Carla Castillo y desde hace unas semanas estoy acompañándolos en este espacio de reflexión. Muchísimas gracias a cada uno de los que ha escuchado mis programas anteriores, a mis amigos o a las personas que me siguen en redes sociales o a las personas que ya son una vieja audiencia de este programa. Muchísimas gracias, realmente ha sido un ejercicio de reflexión y de crecimiento muy valioso. Creo que son un público realmente crítico y eso también nos reta a quienes estamos de este lado de la pantalla a prepararnos, a tomar temas que sean de interés y temas que creemos que personas tan críticas como ustedes que nos escuchan deberían de estar escuchando y reflexionando. Antes de comenzar en este programa, pues espero que este mes les esté yendo de buena manera. Ya estamos a punto de terminar enero, el primer mes del año. Se pasó volando, a diferencia del año pasado que sentíamos que era un mes interminable. Y siempre quiero hacer énfasis en la necesidad de cuidarnos y tomar medidas de prevención con la pandemia, con el COVID. La pandemia no ha terminado y estos últimos días tuvimos cifras alarmantes de casos de fallecimientos acá en el país y vemos cómo nuestros colegas, nuestros amigos o personas en redes sociales siguen pidiendo plasma porque hay un familiar que está grave y que lo necesita. También vimos, paralelo a estas cifras altísimas que tenemos, vimos también estadios llenos, bares llenos esta semana. Tomemos las medidas de precaución, evitemos estos lugares de conglomeración que no son lugares que si dejamos de asistir nos morimos. No, podemos convivir sin ellos. Lo hemos hecho la mayor cantidad de este tiempo, la mayor cantidad del año pasado, pasamos así. Podemos hacerlo un poquito más. Todavía acá no tenemos una fecha certera de cuándo vamos a poder recibir la vacuna, de cuándo llega. Esperamos que no vaya a ser tan pronto. Algunos dicen que quizás hasta finales del año realísticamente la estaremos recibiendo. O algunos piensan que incluso no vamos a recibirla este año. Entonces, tenemos la responsabilidad de cuidarnos, está en nosotros. Igual los colegas de la diáspora, nuestros compañeros, compatriotas de la diáspora que están viéndonos en cualquier parte del mundo, supongo que ustedes están en situaciones similares también. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, ya comenzaron a vacunarse y han priorizado ciertas poblaciones. Esperamos que puedan recibir esta dosis. Realmente desde acá les deseamos que puedan estar protegidos, que tengan bienestar para ustedes y para sus familias. Y también los números allá en Estados Unidos siempre continúan creciendo, están alarmantes, entonces cuidémonos también. Esta es una pandemia y un acontecimiento global que requiere de cuidarnos independientemente donde estamos. Entonces, luego de esta pequeña reflexión, quiero que comencemos con el tema de hoy. El tema de ahora es una reflexión desde una postura de cómo una mujer joven de la época de la postguerra. Se hizo esta semana, el vicepresidente Félix Ulloa hizo unas declaraciones en la comisión ad hoc que está estudiando la reforma a la Constitución sobre el servicio militar obligatorio. Pues bueno, se está estudiando diferentes aristas sobre la reforma a la Constitución y una de las alarmas de los temas alarmantes que vemos es que se esté realizando una consulta tan directa con la Fuerza Armada. Yo creo que estudiar una reforma constitucional no es negativo, de hecho creo que es un ejercicio necesario, un ejercicio sano, que incluso si se hace de la manera correcta, puede llegar a mejorar nuestra Constitución si también se hacen los sondeos respectivos y sobre todo si no se politiza ni partidiza, sobre todo la Constitución. Tenemos algunos ejemplos en los países cercanos, incluso donde se ha permitido la reelección y así donde han llegado personas autoritarias al poder y donde se han perpetuado. Tenemos que evitar esto, pero el ejercicio como tal de estudiar una reforma a la Constitución creo que es un ejercicio positivo. Pero este tema que mencionó el vicepresidente Félix Ulloa sobre un servicio militar obligatorio es alarmante.
el vicepresidente mencionaba que ahora no se siguen reclutando jóvenes como se hacía en la época de la guerra, que se reclutaban en el campo, y que todos los ciudadanos en edad de asistir al servicio militar, o sea, de asistir a un enfrentamiento militar, a una guerra, deberían de estar preparados para defender el territorio. Ahora, la primera pregunta que surge: ¿para defender el territorio de qué? La Fuerza Armada es una institución que ha sido creada, sí, para defender el territorio de que debería de ser de invasiones externas. ¿Qué tanta probabilidad hay de que haya invasiones externas hacia nuestro país? Nuestro ejército históricamente ha servido para dos funciones. Uno, para pelear guerras que no son nuestras. Para pelear guerras, por ejemplo, mandar soldados a pelear guerras que Estados Unidos está financiando y que Estados Unidos está promoviendo y que le está participando. Y mandamos a nuestras familias, mandamos a nuestros vecinos, a personas salvadoreñas a pelear estas guerras. Segundo, ha servido para represiones internas, que en la época de la guerra vimos muchísimos casos, por ejemplo, incluso hoy, ahora en la actualidad también vemos casos de abusos donde hay ejecuciones extrajudiciales tanto por la PNC como por los militares. Creo que hay que tener muchísimo cuidado del poder que se le da a estas instituciones y de normalizar que estas instituciones estén absolutamente arraigadas en toda la vida cotidiana de nosotros como personas. No es normal, no es natural. Veíamos fotos, por ejemplo, de cuando se andaban entregando los víveres, veíamos fotos de militares con unas grandes escopetas a la par de niños, a la par de ancianitas. Esto no es normal. Hay interés de que nosotros lo percibamos como normal, porque de esta manera se sigue promoviendo y de esta manera también se da más, cuando se tiene más control de la Fuerza Armada, también los gobernantes que la controlan pueden hacer uso de ella a su conveniencia. Por eso es tan necesario que comencemos a ver normal la militarización en todos los ámbitos de la sociedad. Pero tenemos que entender que la militarización no es normal. La militarización jamás va a ser la solución a los problemas que hemos vivido como país. Y ese va a ser uno de los puntos que vamos a hablar sobre la militarización y la prevención de la violencia. Pero primero revisemos un poco el tema del servicio militar obligatorio. Como lo mencionaba, ¿qué tan probable es que haya una invasión externa? ¿Y por qué los ciudadanos deberíamos de estar preparados para defender nuestro territorio? Creo que es muy poco probable. Creo que debemos dejar de mandar, de transar con las vidas humanas de nuestras personas que se unen al ejército, que pues, yo a veces veo a jóvenes que andan en las calles, que andan patrullando con sus uniformes. Y sí, hay un ser humano ahí. Hay un ser humano que probablemente decidió meterse a esa institución porque tenía que comer, porque necesitaba trabajar de alguna manera, porque no mintamos, que una persona esté ejerciendo una profesión tan peligrosa en un país como el nuestro, donde ser militar o ser policía también puede ser una condena de muerte, no es algo que las personas eligen porque sí. Es algo que escogen porque probablemente no hay opciones. Y es ahí donde también como jóvenes decimos, la militarización no es la solución si queremos también verlo como una perspectiva de prevención de la violencia. Desde una perspectiva de prevención de la violencia, porque muchos dirán, ok, no vamos a promover el servicio militar obligatorio para defender nuestro territorio extranjero de invasiones extranjeras, porque es casi improbable que pase. Entonces vamos a hacer que esté el servicio militar obligatorio para evitar que los jóvenes sean vagos, que se metan a pandillas, que se metan a malos pasos. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo con esto? Al final estamos llevando a jóvenes que han vivido en un país tan violento a una institución en donde también se normaliza el uso de armas y donde también se normaliza la represión. Claro que se les enseña disciplina, que también van a recibir otro tipo de formación, etcétera, pero como lo mencioné, probablemente no sea que los jóvenes necesitan esta solución para salir adelante.
que los jóvenes necesitamos es educación, es trabajo, son oportunidades para nuestras familias. No necesitamos que la única solución, y menos de manera forzada, sea trabajar en una institución donde van a poner su vida en riesgo, porque se está usando la vida humana como carne de cañón al final de cuentas, ya sea para ir a pelear a una guerra que ni siquiera es nuestra, sino es una guerra donde hay otros países con otros intereses allí, como se ha hecho en el pasado, que hemos mandado a nuestros salvadoreños a pelear las guerras de Estados Unidos, por ejemplo, y donde también incluso para que sirvan dentro del país es una profesión realmente riesgosa. ¿Por qué no invertimos? Y eso es una exigencia que la tenemos como jóvenes. ¿Por qué no invertimos mejor en educación, en trabajo, en cosas que realmente nos dignifiquen como seres humanos y dignifiquen a nuestra familia? Seguir normalizando la militarización y todas las formas de represión solo va a continuar perpetuando la violencia en nuestro país. Y si no, cuestionémonos nuestra propia historia. ¿Hasta dónde, qué tanto ha funcionado todo nuestro historial de mano dura que hemos implementado en El Salvador? La época de la guerra que quebrantó nuestro tejido social y que todavía no lo hemos recuperado, y que posteriormente, la época de la guerra, se configuró la violencia hacia la violencia pandilleril, por ejemplo, porque no hubo sanación. Porque estos mismos jóvenes que habían aprendido a defenderse con armas, luego se terminaron también organizando, en Estados Unidos y luego los deportaron hacia El Salvador. Estos ciclos de promover instituciones en base a armas, a represión, solo terminan perpetuando la violencia y jamás ponen un alto realmente a las causas estructurales que necesitamos atender. Como salvadoreños ya estamos realmente cansados de la violencia, y muchísimos de ustedes que nos escuchan vivieron la guerra en primera mano, y creo que también estarían de acuerdo conmigo en que no podemos retroceder de esta manera. No podemos retroceder en comenzar nuevamente a vanagloriar esas instituciones que ya en el pasado hicieron masacres y reprimieron. Tenemos que comenzar a plantearnos soluciones distintas. Ya vimos que hacerlo de esa forma no funcionó, y las consecuencias las hemos vivido nosotros. Nosotros como jóvenes, los que vivimos acá, por ejemplo, los chicos que están en comunidades donde ni siquiera ahí pueden vivir tranquilamente, donde están ya sea viviendo entre las pandillas o entre la represión que se viven en esas comunidades, porque también se genera muchísimo estigmatismo. ¿Qué pasa también cuando se promueve la militarización y la represión en nuestro país? Al final, quienes lo sufren son las comunidades más vulnerables, las comunidades más pobres, porque no van a ir a una comunidad clase media o clase media alta a detener y a registrar a un joven. No, van a ir a una comunidad donde se tenga estigmatizada que es una comunidad violenta, y te encontrás a un joven ahí y lo golpean, como hace poco se hicieron virales de videos de militares golpeando jóvenes en estas comunidades. Para la pandemia, unos policías le destrozaron la pierna a unos chicos que venían de trabajar. Sucede que se estigmatiza, y al final quienes terminan sufriendo las consecuencias de estos hechos son las comunidades y los jóvenes más pobres y más excluidos, terminando así de promover más resentimiento, de promover y de la fractura en el tejido social que nunca terminamos de sanar. Por eso creo que es bien necesario que le pongamos atención y nos alarmemos con este tema. El servicio militar obligatorio no es la solución si queremos prevenir la violencia, si queremos hacer que los jóvenes se involucren en cosas positivas, pues promovamos arte, pues invirtamos en la educación. Realmente el gasto militar de nuestro país es exageradamente ridículo. Hace poco veía unas estadísticas donde como el 1% más o menos de lo que se invierte en la fuerza militar se invierte para las víctimas. Es una desproporción exagerada. Si queremos sanar, también tenemos que comenzar a invertir más en las víctimas, en la restauración, en la reparación.
Un día de estos me reunía con un grupo gestor que está promoviendo una ley para la reparación integral de víctimas del conflicto, y es bien evidente que el Estado como tal, todas las instituciones indistintamente le han dado la espalda a esas personas que ya lo sufrieron en carne propia. Y estamos acá para decir, no podemos repetir los errores del pasado. La militarización, seguir promoviendo armas y represión en nuestro país, jamás va a ser la solución que necesitamos. Tenemos que comenzar a verlo de una manera positiva y tenemos que comenzar a cuestionar estas acciones. ¿Por qué se dice que necesitamos los ciudadanos salir a defender nuestro territorio? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en el pasado contra estas invasiones externas? No ha ocurrido. Lo único que se ha hecho es que nuestros salvadoreños, nuestras familias, vayan a pelear guerras que ni siquiera nos involucran a nosotros directamente. Entonces, cuestionemos muchísimo esto. Creo que es un tema del que debemos alarmarnos y escuchemos a los jóvenes, que van a ser los que al final van a tener que vivir con estas consecuencias, porque van a ser estos jóvenes los que al final, y principalmente los de estas comunidades marginadas que no tienen acceso a otras oportunidades, los que van a terminar siendo reclutados a la fuerza y los que van a continuar siendo parte de este tejido y de este ciclo de violencia. Escuchemos qué tienen que decir. De hecho, un día de estos hubo un evento donde que se llamaba Juventudes Proponen, donde los jóvenes hablaban de este tema y decían, no queremos servicio militar obligatorio, queremos trabajo. ¿Sí? No es que estamos en nuestras comunidades de vagos porque queremos, es que no hay trabajo, es que no hay oportunidades, es que la prevención desde chiquitines, hay niños que se meten a las pandillas desde chiquitos, porque esos son los únicos modelos que tienen en la comunidad, porque no llegan ni suficientes maestros, ni suficientes trabajadores sociales, ni siquiera conocen qué es un psicólogo. Tenemos que comenzar a abordar la violencia estructural de otra manera y comenzar a rechazar cualquier indicio de seguir promoviendo armas, militarización y represión en nuestro país. Los jóvenes estamos acá para decir que rechazamos totalmente el servicio militar obligatorio, que rechazamos la instrumentalización de la Fuerza Armada para fines políticos y electorales y el abuso que se está haciendo de ellas en la actualidad para amedrentar y dar malas señales de represión, como las que se están dando en los últimos eventos que han acontecido en nuestro país. Entonces, eso es algo de lo que quería hablar. Reflexionemos al respecto. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Qué implica para nuestros hijos? ¿Qué implica para nuestro país realmente? Y cambiemos el chip de que la militarización, invertir en armas, va a ser la solución. No lo es. Muchísimas gracias por sintonizarme en este día. Déjenme sus comentarios, sus reflexiones y los espero la próxima semana por su programa siempre de plataforma en TVX.